Muy buenas tardes, familia, shalom, bendiciones para todos. Quienes estamos por acá con ustedes es nuevamente los pastores González y el pastor Luis Boscán para estudiar con ustedes la porción del Pacto Renovado y los Evangelios. Así que hoy nos encontramos en la porción número 44. En esta porción vamos a estar estudiando el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y básicamente lo que vamos a ver acá es cuando Yeshua sana al paralítico de Betesda. Luego vamos a ver la autoridad del Hijo. Y por último, en este capítulo vamos a estar hablando en relación a los testigos del Mesías. Así que les invitamos a que puedan compartir este precioso tiempo con nosotros. Además, que pueda darle también a compartir esta publicación para que otras personas también puedan ver y también puedan recibir este tiempo de instrucción y este tiempo de enseñanza. Bien, vamos entonces a ubicarnos en el capítulo 5 del libro de Juan para poder entonces iniciar con la enseñanza correspondiente a esta semana. Shalom, shalom. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo con este capítulo 5, donde se nos habla acerca de este paralítico en Betesda. Bien, vamos a leer unos versículos y lo otro lo vamos a ir parafraseando para que no sea solo una lectura. Después de esto se celebra una fiesta en Jerusalén. Se dice acá fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Bien. Hay varios términos y más relacionados de esta manera con que dicen de los judíos o cuando se refieren a los judíos, como si fueran algo aparte del contexto de nuestro pueblo, como si fueran ellos y estos que están narrando son otros. Entonces, esto lo podemos ver en varios versículos acá en los evangelios. Y esto ha dado pie a interpretaciones para decir las fiestas de los judíos en relación a Pesach, Shavuot, panes y levadura, Sukkot y todas estas festividades dadas por el Eterno, que lo hemos enseñado muchas veces y seguimos haciendo el énfasis, es que el Levítico 23 nos dice las fiestas del Eterno, del Señor, las fiestas de Elohim, no las fiestas de los judíos. Bien, las versiones que nosotros recibimos acá en los evangelios nos colocan y nos dicen las fiestas de los judíos, como si no, Yeshua si no la celebrara, como si sus discípulos no la celebraran, sino que fuesen ellos nada más. Bien, y la religión y el contexto de nuestro pueblo en aquel tiempo, pero no es así el contexto correcto. Es las fiestas del Señor, son las fiestas que Él les dio a nuestro pueblo, nos dio a nosotros para que la celebrásemos con Él. Bien, entonces lo que encontramos es esos términos provocados también por el catolicismo, donde crearon esa separación entre Yeshua y las raíces de nuestro pueblo para decir que los judíos fueron quienes lo mataron, que esas son fiestas de los judíos, que el Shabbat es de los judíos y que eso no tiene nada que ver con nosotros, cuando no es así. Bien, entonces tenemos que leer en el sentido correcto de lo que el Eterno nos entrega en su Torah para nosotros, su pueblo. Entonces, no se trata de una fiesta de los judíos, se trata de una fiesta del Señor. No dice específicamente cuál acá, pero que nuestro pueblo como judíos celebraba. Bien, el judaísmo es la religión de nuestro pueblo que no está totalmente alineada al eterno Dios. Tiene sus agregados, sus mandamientos de hombres, esos 6,000 preceptos que el Eterno no dio y que fueron impuestos sobre el pueblo en muchas ocasiones por encima de la misma palabra del Eterno Dios. Bien, dice que había allí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía 5 pórticos o 5 salas. Y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban a que el agua se moviera. Bien, luego dice en el siguiente versículo, la versión textual agrega que esto no parece ser así. Algunos dicen que esto o lo debaten entre un mito o que si fuese alguna realidad. Bien, el versículo 4 dice, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua, y el primero en descender al estanque, una vez que el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad.
También acá podemos encontrar que esto es lo que nos relata. Sin embargo, esto era lo que ellos pensaban que sucedía con aquel lugar, que un ángel era el que movía el agua. Aunque no lo veían y no se relata que lo veían, ellos sentían ese movimiento y entonces el que primero se lanzaba o descendía, este era el que era sanado. Bien, eso era lo que ellos creían en aquel momento en relación a esto, de que un ángel les movía el agua de tiempo en tiempo para que fuese sanado. Sin embargo, vamos a ver acá, Yeshua se presenta en este lugar y nosotros entendiendo ahora Él como nuestro sanador, Él como el sanador, era en Él quien estaba la sanidad y que se iba a manifestar en aquel momento, ya no como ese que iba a mover el agua o que provocaba esa sanidad sobre las personas, sino Él en persona estaba allí para traer sanidad y para manifestarlo entre los presentes. Solo que se dirige ahora al personaje que se relata en los siguientes versículos, este hombre, un paralítico, que se dice que tenía ya 38 años allí paralítico y que el Señor se dirige a él. Bien, este hombre le dice, sí, Señor, lo que pasa es que yo soy paralítico. Perdón, voy a leer el verso 6, dice, a este, viéndolo Yeshua atendido y sabiendo que lleva ya mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Yeshua le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le responde, sí, mi Señor, pero no tengo quien me meta al estanque. Cuando el agua se mueve, otro baja primero, no me da tiempo a mí, sino que otro baja primero que yo. Bien, y Yeshua solo le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Otra versión dice, toma tu catre y anda. Bien, este hombre estaba allí buscando sanidad, buscándola en ese lugar porque era la referencia que había de que podía suceder. Sin embargo, Yeshua era la sanidad y estuvo allí, vino allí para sanar a este hombre. Entonces, no se trata no se trató, perdón, de la sanidad de todos, ni se relata de que todos en ese lugar fueron sanados. Fue un hombre que buscó la sanidad, bien, aunque se menciona, que muchos enfermos estaban en este lugar. Yeshua se dirigió específicamente a este hombre paralítico para sanarlo, darle la instrucción, toma tu catre y anda. Bien, y esto tiene otra repercusión que nos relata en los siguientes versículos con respecto a esa función o a ese supuesto trabajo de levantar su camilla, de andar con su camilla, de caminar con esa camilla. Bien, y ya lo voy a explicar. Sin embargo, hago énfasis acá para pasar a ese siguiente punto. El Señor, como la sanidad, se manifestó en este lugar sobre este hombre para de esa forma sanarlo de sus 38 años de aflicción que padecía, creyendo en que en ese lugar que se manifestaba la sanidad del Padre, en algún momento iba a venir sobre su vida. Y no vino a través de él sumergirse, no vino a través de que esta creencia que tenían de que era un ángel le hablara, sino que fue el mismo Señor como el sanador quien se manifestó. Y así sucede sobre nuestra vida. Es el mismo eterno Dios, no es un hombre, no son los hombres, no son profetas que traen sanidad sobre nosotros. Ellos solamente son esos instrumentos para hablar la palabra del eterno. Es del eterno Dios quien procede, quien proviene la sanidad sobre nuestra vida. Pero nosotros tenemos que creerlo. Yeshua le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, entonces él tenía que creerlo, tenía que tener emuná, fe en que así podía suceder. Repito, no tiene que ver con un hombre, aunque el Padre usa a personas para hablar esa palabra de sanidad, para manifestar esos dones dados por el eterno Dios, a través de su espíritu para traer sanidad, pero nosotros tenemos que provocarlo, nosotros tenemos que accesar allá con la emuná, con la fe en que el eterno Dios así lo hace y que es una promesa para nosotros. Isaías 53 lo dice y en Yeshua fueron llevadas todas esas aflicciones para dar sanidad, para traer sanidad sobre nuestra vida. Bien, entonces tenemos que creer primeramente en Él y también creer en la palabra dada por el eterno Dios. Entonces le dice, tómate
toma tu camilla y anda. Él inmediatamente dice que fue sano, se levantó, tomó su camilla y andó. Y nos dice que era día de reposo. Entonces esto es el énfasis en los siguientes versículos o en el contexto como tal de lo que representa, de lo que sucedió en este día. Bien, este lugar estaba situado en la puerta, frente a la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, según Nehemías 3, estaba situado al noreste de Jerusalén. Bien, de Jerusalén, este estanque hoy arqueológicamente se detalla como dos grandes piletas de agua, dos grandes piscinas, según la traducción, de agua donde algunos mencionan de que servía para la purificación antes de entrar al templo, era para ellos limpiarse, sumergirse, hacer mikve, sumergirse y luego poder entrar. Otros mencionan que era para lavar ovejas que eran usadas para el sacrificio. Bien, este lugar es llamado Casa de la Misericordia, o según las versiones, otros le traducen con el nombre Casa de Olivos, bien, o de manantiales. Este lugar, Yeshua se manifiesta aquí como esa casa de la misericordia en el cual por los que se sumergían eran purificados, eran limpiados y accedían ya a la ciudad por esta puerta de las ovejas. ¿Y quién es esa puerta? Yeshua es nuestra puerta. Yeshua es esa puerta para las ovejas. Él dice que él es el pastor y que tenía ovejas que no eran solamente de ese redil, sino también de otro redil. Entonces no tenía nada solamente que ver con el pueblo en ese momento, sino también como el representante de esa puerta para esas otras ovejas que eran de otro redil, y entendemos que era la casa de Efraín, bien, las tribus, la casa de Israel, las tribus esparcidas sobre la tierra. Bien, seguimos en el contexto, dice que él anduvo, entonces los judíos, era el día de reposo, dice que entonces los judíos, y aquí quiero cambiar la palabra los judíos por el mismo tema que les menciono, de forma para crear separación, bien, para señalar de que todos los judíos en general eran los que señalaban al Señor, de los que rechazaron al Señor, cuando no es así. Fueron un grupo, fueron fariseos, fueron saduceos, fueron herodianos también, fue la clase sacerdotal que se confabuló en contra de Yeshua porque sanaba y era el enviado del Eterno, estaba profetizado de que así sucediera, pero muchos creyeron en él y también eran judíos, ¿bien? No tiene que ver con la generación o con la raza o con la etnia en ellos, sino con la religión que estaba establecida sobre ellos, el judaísmo, ¿bien? No con la identidad de pueblo como judíos, como israelitas. Bien, estos le dijeron al que había sido sanado en día de reposo: no te es lícito cargar tu camilla. ¿Por qué razón? Ya lo acabo de mencionar, era imposición, era este mandamiento de hombre, eran parte de estas takanot, 6,000 preceptos por encima de la Torá del Eterno Dios, que decía que no podía cargar esto porque era hacer un trabajo en día de reposo y por lo tanto él quebrantaba el Shabbat. Bien, era por esta figura que se va a mencionar esta palabra. Y ya lo voy a decir. Dice él, bueno, el mismo que me sanó fue el que me dijo: levanta, toma tu camilla y anda. Le preguntaron quién era. Él no supo reconocer quién era. Él no supo reconocer quién lo había sanado, pero dice que después de un tiempo, Yeshua se lo encontró y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. ¿A qué se refiere Yeshua o en qué se basa él? Por encima de las interpretaciones que muchos puedan haber dado contrarias a lo que nos enseña la Torá, el Padre nos dice en relación a las bendiciones y a las maldiciones que cuando el pueblo no se iba a sujetar en obediencia, a seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, iban a venir consecuencias sobre su vida. Cuando se relatan las maldiciones, el Eterno menciona consecuencias, pero que si no seguían, que si no se arrepentían y se alineaban a él, iban a venir consecuencias peores. Y así él menciona esos grupos de consecuencias aún peores que las anteriores, por causa de no
a sujetarse a su Torah, a sus mandamientos. A eso se refiere Yeshua cuando dice no peques más, porque así va a venirse una condición peor sobre tu vida. En base a ese fundamento, a ese contexto, Yeshua lo menciona. Bien, luego el varón fue y le dijo a los judíos, una vez reconocido a Yeshua, quién había sido que lo había sanado. Él fue, le comentó a este grupo de judíos, fariseos, saduceos, que estaban en contra de Yeshua por las sanidades que realizaba en Shabbat, porque ellos establecieron que ni aún en Shabbat podían sanar. Bien, fue a este grupo, le mencionó y dice que a causa de esto ellos lo perseguían, es decir, perseguían a Yeshua y buscaban darle muerte porque hacía estas cosas en día de reposo. Fariseos, saduceos, herodianos y esa clase sacerdotal. Bien, entonces finalizamos en este episodio. Yeshua les dice, mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Por esa causa ellos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque según sus takanos, sus mandamientos, profanaba el día de Shabbat, sino porque también decía acerca de que Dios era su padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Bien, no esto, repito, este versículo, si alguien agarra y lee solo este versículo, va a decir Yeshua profanaba el Shabbat, pero no es así, es por las takanot, es esos mandamientos de hombre que imponían sobre otros aún esas cargas más pesadas que ni siquiera ellos podían llevar, pero Yeshua vino para romperlas, porque eso no lo dijo el Señor. Bien, y finalizo con el siguiente versículo en este episodio. Nos dice que Yeshua dijo, a mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Esas palabras fueron fuertes para ellos porque ellos decían que en Shabbat no se puede hacer ningún trabajo, pero Yeshua no se estaba refiriendo a un trabajo físico. Bien, en Filipenses 3:20 nos da una referencia acerca de este trabajo. Nos dice, pero nuestro trabajo es conforme al cielo, nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Yeshua. Bien, y en la siguiente carta, en Colosenses 1:28, nos da más a detalle acerca de esa referencia, hablando en el contexto acerca del Mesías, de Yeshua, nuestra esperanza, y dice el verso 28, Colosenses 1:28, a quien proclamamos, enseñamos y exponemos a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre maduro en Yeshua, porque para esto también trabajo, dice el apóstol Pablo, esforzándome con la ayuda del poder que me ha sido entregado. ¿Qué se esforzaba o qué trabajaba? Para esto también trabajaba, porque Pablo tenía su trabajo, dice, en proclamar, en enseñar y exponer a todo hombre con sabiduría a Yeshua el Señor. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con lo que recibimos del eterno Dios, cuál es la directriz, cuál es la voluntad, cuál es el propósito del eterno para nosotros, para que podamos trabajar en ello, en las cosas de arriba. Obviamente tenemos que trabajar acá porque Pablo así lo dice, pero esa tiene que ser nuestra prioridad, nuestro enfoque en el eterno Dios, así como Yeshua lo dijo, porque para eso todavía trabajo. ¿Qué trabajaba él? La voluntad que el eterno, para lo que el eterno lo había enviado. Bien, cumplir las profecías, de darse a conocer como el Mesías, de morir, y de ir a los lugares designados, guiados por el Espíritu. Él tenía que cumplir ese propósito, ese trabajo dado por el eterno Dios. ¿Bien? Bien, así es. Y continuamos entonces con el capítulo 5 y en el siguiente episodio, que abarca desde el verso 19 hasta el 29, nos habla en relación a la autoridad del Hijo. Este episodio está relacionado con lo que vimos anteriormente, con lo que leímos al inicio de este capítulo 5, donde vemos que después que Yeshua sanó al paralítico de Betesda, ese grupo de judíos que ya vimos que eran esos fariseos, saduceos, herodianos, que comenzaron una persecución en contra de él por causa de lo que había realizado, del milagro que había realizado en el día de Shabbat, dice, pero como ya consideramos en este episodio anterior, lo que Yeshua
hizo no fue quebrantar el mandamiento establecido en la Torá, sino la absurda interpretación que ese grupo de judíos hacía hacia él. Esa interpretación, esos takanot que ya vimos que ellos establecían, que el hombre estableció, y Yeshua quebrantó esto al sanar este hombre. Yeshua se fue en contra de esos mandamientos que ese grupo de judíos, que esos hombres establecieron, y que nos enseña, y vemos también en otros episodios, que en Shabbat él sanaba, que él impartía sanidad en el día del Shabbat. Lo que vemos entonces que ese día, como lo hemos mencionado también, es esa puerta que el Eterno abre para salvación, para liberación, para que se rompan cadenas, no lo que el mundo, no lo que el sistema ha querido levantar, no lo que el sistema ha querido establecer. Yeshua en este día, en el día de Shabbat, él estableció que era para sanidad, que era un día para liberación, y eso es lo que nosotros tenemos que impartir, eso es lo que nosotros tenemos que creer, y esa es la expectativa que nosotros tenemos que tener en cada uno de los Shabbat que el Eterno nos regala. Bien, luego de esto entonces comienza a hablarnos en relación a la autoridad del Hijo. Y es importante que también mencionemos acá lo que estuvimos diciendo en una enseñanza anterior, y es que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible y siempre ha estado. Y en el verso 19 entonces comienza a decirle que Yeshua les responde a este grupo, a estos judíos, a estos fariseos, saduceos, y les dice, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 12:49 también se nos enseña en relación a esto, y dice, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Con esto entonces comienza a hablarles Yeshua, a colocar su posición en relación a esa autoridad que él tenía para también en este día especial, en este día que él abre puertas, poder impartir. Entonces él le dice esto, no puede el Hijo hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Luego les dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado de su mano. Mayores cosas que estas, dice la Escritura, mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Luego les dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, este grupo de judíos, fariseos, saduceos, pretendían entonces que estas personas siguieran en ese yugo de opresión, siguieran en ese yugo de enfermedad, con lo cual en este caso de este hombre, este paralítico, ya había pasado 38 años, y Yeshua aquí les dice que el Padre levanta a los muertos y les da vida, y así también el Hijo al que quiere da vida, porque ese día es para recibir salvación. Vemos que dice luego la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y acá vemos también que no se puede pretender honrar a Dios y al mismo tiempo rechazar y querer pretender la muerte para el Hijo. Esto es imposible hacerlo de esta manera. Así que toda y cada una de estas respuestas contundentes que Yeshua le estaba dando a ese grupo de hombres que pretendían entonces acusarle, que pretendían señalarle, era de esta manera. Luego le dicen nuevamente, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos entonces también que
acá Yeshua es el profeta que se había anunciado por medio de Moisés y al que se debía oír para vivir. Esto lo vemos en Deuteronomio 18, verso 18 al 19, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene, y sucederá en cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre y yo mismo le pediré cuentas de ellos. Esto lo vemos en Deuteronomio. Luego por tercera vez le dice: de cierto te digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Juan 11:25 dice que Yeshua dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y en primera de Juan 1:2 también dice: porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Dice entonces: porque y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Daniel 12:2 dice: y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y en Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en el eterno, la cual ellos mismos también abrigan, que ha de haber resucitado tanto a justos como a injustos. Vemos entonces acá en este episodio del capítulo 5, y este grupo, estos fariseos, vemos que ellos buscaban aparentar, ellos buscaban que los demás vieran lo que ellos hacían, las obras que ellos hacían. Ellos vivían de la apariencia, y Yeshua por ende también les dice esto, que saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron el bien, pero los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Así que por mucho que ellos quisieran aparentar algo, porque eso era específicamente lo que ellos hacían, ellos buscaban que los demás vieran qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, a quién estaban ayudando, y en base a esto ellos caminaban. Entonces, a través de todas estas palabras, a través de lo que ya vimos en relación a la autoridad del Hijo, Yeshua les responde en relación a esto y les habla acerca de ese día, acerca del día de Shabbat, que es el día entonces donde no queremos decir que en el resto de los días o en el resto de la semana no puede suceder un milagro, no sucedió un milagro, sino que ese día también es un día específico, es un día especial, es un día de puertas y cielos abiertos para recibir entonces lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y aquellos que viven de esas apariencias, aquellos que se van en contra de eso, pues entonces tendrán juicio y tendrán paga en relación a esto. Bien, vamos a continuar con el capítulo 5 y vamos a darle el pase al pastor Luis Boscan. Bendiciones a todos. Shalom. Gracias, pastora Leymar. Vamos a continuar con esta preciosa enseñanza tan importante acerca de la autoridad de Yeshua. Él continúa en el versículo 30 para darle continuidad a este mensaje y les reafirma ya después de lo anterior que ya él les estaba diciendo a los judíos. Él continúa y les da esta tremenda declaración. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Esto es una reafirmación porque ya él lo había mencionado en pasajes en los pasajes que estaba explicando la pastora Leymar. Vemos que ya Yeshua lo había mencionado, pero se los reafirma porque seguramente los judíos no estaban comprendiendo, no estaban captando el mensaje, y por eso el Señor vuelve nuevamente a repetirle con esas poderosas palabras. Creo que es muy triste cuando en el caso de ellos que tenían la oportunidad de escuchar al Hijo de Dios, de escuchar al Mesías esperado, de escuchar al ungido,
Ellos están escuchando el mensaje de Yeshua, pero no lo están captando, no lo están entendiendo, no tienen oídos para oír y tampoco tienen ojos para ver. Es decir, su corazón estaba engrosado y se cumplía en ellos la profecía de Isaías que decía que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces están escuchando una declaración tan poderosa del Mesías que, imagínate tú, una declaración como esta es para hacer que el universo entero se retumbe, para hacer que el universo entero se estremezca. Porque solamente un solo individuo, en este caso, Dios encarnado, solamente él podía hacer semejante declaración es decir, pongámonos a cuenta, pensemos un poco. Solamente un individuo, es decir, Dios encarnado, podía hacer una declaración como esta en un lugar, en un momento, entre todos los tiempos que han transcurrido y los que transcurrirán hasta que el tiempo sea detenido y entremos entonces en la eternidad. Solamente alguien como él podía hacer una declaración como esta de decir, por ejemplo, lo que estaba mencionando antes la pastora Leymar, cuando él dijo no puede el hijo hacer nada sino lo que voy a hacer el padre, ahora les reafirma y les dice no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oiga si juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, esta declaración es una de las declaraciones, aparte cuando él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la puerta, el que por mí entra y hallará pasto, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas esas yo soy. Aparte de eso, cuando él afirma esto, son las declaraciones más poderosas que han sido mencionadas en la tierra. Podemos mencionar las palabras de Moisés. Podemos mencionar, por supuesto, cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, cuando le dice, le menciona el nombre, Yod-Heh-Vav-Heh, el llamado Tetragrammatón, o cuando Moisés comunica las palabras del gran yo soy, cuando el Moisés, por ejemplo, le transmite al pueblo las 10 palabras, cuando le transmite al pueblo las misbot, los hukim, los mishpatim, los edot. Muy bien, pero ya que el mismo Dios sobre la tierra se encarne, el verbo hecho carne, y que, como dice la escritura, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de Gesed y de Emet. Ahora el Señor está revelando principios, misterios que antes no habían sido revelados. A Moisés no se le reveló esto porque no vio a Dios encarnado. Por eso él dice, benditos ustedes, doblemente benditos, o como la bienaventuranza, no, la diosa de la bienaventuranza no es el término correcto, pero doblemente benditos tal vez. Ustedes los que escuchan, porque les digo de veras que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron y desearon oírlo y no lo oyeron. Wow. ¿Por qué razón? Porque Moisés lo deseó. Moisés deseaba sentarse en el monte de los olivos a escuchar estos discursos. Moisés deseaba estar en Jerusalén cuando Yeshua estaba en el templo, alzando la voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que beba de su interior fluirán ríos de agua viva, o como él lo está mencionando aquí, no puede el hijo hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Esa relación paterno-filial que aquí se menciona, hubiese deseado Jeremías poder escuchar esas palabras. Hubiese deseado Eliseo, hubiese deseado Elías, porque la escritura dice que el espíritu que estaba en ellos le daba testimonio proféticamente del Mesías. David hubiera deseado, porque David tenía testimonio del Ruach, de el Mesías, y David lo dibujó. Cuando digo lo dibujó, estoy hablando de un término metafórico. Lo dibujó a través de los salmos, cuando en el Salmo 22 David daba una descripción de lo que llaman la pasión, daba una descripción de la crucifixión del Mesías. Hay muchos salmos donde David da una descripción profética del Mesías, nos dibuja el rostro del Mesías. Isaías en Isaías 53, en Isaías 9, muchos pasajes en Isaías que dan, en Miqueas también, que dan una descripción del Mesías. Entonces, cuando Yeshua hace esta poderosa declaración, los judíos no la están comprendiendo. ¿Usted cree que si Isaías hubiese estado en ese tiempo no lo hubiera entendido? Isaías tenía el mismo espíritu que ahora está dando testimonio del Mesías. Lo tenía Moisés, lo tenía Abraham. Por eso cuando les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, cuando le dice a los judíos después, mucho más adelante, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían porque yo de Dios he salido.
pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Entonces, imagínate tú, no estaban captando las poderosas palabras, una de las palabras más poderosas que se han dicho en esta, que han salido de alguien en esta tierra. Son estas. Puedo decirte con autoridad del Espíritu que estas las declaraciones más poderosas que han salido de algún ser en la tierra. Mire, mencióname lo que tú me quieras mencionar. Mencióname a Simón Bolívar, que se puede tener una admiración, porque fue un hombre, desde un cierto punto hay detractores, pero fue un hombre que logró cosas importantes. Simón Bolívar logró la libertad de 6 naciones, incluyendo Panamá, parte de los países llamados bolivarianos de Sudamérica. Y él mencionó frases como moral y luces son nuestras primeras necesidades, el hombre sin estudio es un ser incompleto. Pero eso no trascendió, trascendió desde el punto de vista ideológico, pero no es una palabra que es una bomba neutrónica que transforma el espíritu, el alma y el cuerpo, que trasciende las fronteras de lo natural y gravita en el mundo espiritual para provocar transformaciones hoy. Él dice en el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿En qué se basa eso? El Señor no violó la Torá, porque en Deuteronomio 19:15 dice que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá, en este caso específico, en el caso que allí se plantea, una acusación. Pero Yeshua, como conocía mejor que nadie la Torá, incluso el Satanás conocía mejor la Torá que muchos de estos fariseos, pero le daba el uso que a él le convenía, que es un uso tramposo, que es un uso vil, un uso para su conveniencia, pero Yeshua no la usaba para su conveniencia. Él la conocía mejor y el sentido, es decir, lo que el espíritu para el cual él la inspiró, Yeshua, por supuesto, estaba a tono con eso. No es como el diablo, que el diablo quizás la conoce más, pero no la aplica bien. Yeshua la conocía y la aplicaba correctamente. Hay gente que conoce la Biblia, por decirlo de alguna manera, pero no la aplica bien, sino a su conveniencia. Toma, como dicen, tanto se ha mencionado, toman textos, los sacan fuera del contexto para darle el sentido que ellos quieren, torciendo las escrituras y introduciéndose a sí mismos en el error. Entonces, eso es un principio de Hasatán, de Jailel, porque Jailel conoce bien las escrituras de cabo a rabo. He escuchado testimonios terribles de personas que dicen que la relata de cabo a rabo. Claro, le conviene porque él la agarra para torcerla para que los hombres se hundan. No le interesa para aplicarla, no la puede aplicar ya, porque él está corrompido, pero sí para darle un uso de acuerdo a su conveniencia. Entonces los fariseos conocían, tal vez, aunque no la conocían tan bien como Yeshua tampoco, pero conocían, las escrituras, pero no le daban la correcta aplicación. Yeshua vino a la tierra como el Mesías para no solamente enseñarla, sino darle la correcta aplicación. Entonces nosotros, los hijos del Eterno, no solamente debemos conocerla, sino aplicarla correctamente. Y es ahí donde está el meollo del asunto, en aplicarla, en cómo practicarla, en cómo caminar en ella. Entonces él decía, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Porque él estaba dándole la correcta aplicación de Deuteronomio 19:15. Él mismo no la iba a violentar, porque si por 2 o 3 testigos solamente se verifica un testimonio, él lo sabía. Y él sabía que con su propio testimonio no era suficiente. Él decía, no solamente yo doy testimonio acerca de mí mismo. Él decía, otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. ¿Quién es ese otro? Ahí tienes, él mismo lo va a decir más adelante, Juan el Bautista es uno. Juan el Bautista dice, cuando comenzó a pregonar la palabra, él habló del Mesías, porque él sabía que él era el cumplimiento profético de lo que habló Isaías y dijo, por ejemplo, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. ¿Ok? Entonces él era el cumplimiento profético de eso, porque él iba a anunciar y preparar el camino al Mesías, que los corazones estuviesen allanados, es decir, que las personas hubiesen escuchado ese mensaje fuerte
que iba a quebrantar los corazones para que estuviesen preparados para la llegada del Mesías. Es decir, en ese momento se necesitaba un mensaje fuerte, se necesitaba un mensaje radical, se necesitaba un mensaje rajatabla. ¿Para qué? Para que la gente volviera al temor de Dios, para que la gente hubiese arrepentimiento, para que en los corazones que estaban endurecidos se volvieran, el corazón de los padres se volviera a los hijos, y el de los hijos se volviera a los padres, y el corazón de los hombres se volviera a la prudencia. Entonces, ese corazón preparado iba a permitir que las obras de Dios a través del Mesías se pudiesen revelar, que Dios pudiese hacer a través que Yeshua pudiese, por ejemplo, manifestar los milagros. Un pueblo que no estuviese arrepentido no iba a permitir que la gloria de Dios se manifestara para manifestar, por ejemplo, valga la redundancia, 10 veces manifestar, por ejemplo, los milagros que se vieron en la hija de Jairo, que se vieron en la mujer sirofenicia, que se vieron en tantos milagros en el siervo del centurión. Todo eso es producto de la predicación de Juan el Bautista, que aflojó los corazones y los puso a tono, es decir, los puso los que se pudo, porque no todo el mundo quedó a tono ahí. Hay mucha gente quedó rebelde, como los fariseos, como los saduceos, como los herodianos, la gente avariciosa, la gente que estaba corrompida en ese momento. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha testificado de la verdad, dijo Yeshua, pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Es decir, Yeshua les estaba diciendo a ellos específicamente, si no me creen a mí, créanle las obras. Porque las obras que yo estoy manifestando dan testimonio de que el Padre está hablando a través de mí, que yo no estoy haciendo lo que hago de mi propia voluntad. Él está reafirmando con esto lo que ya les había declarado. No puede el Hijo hacer nada sino lo que debe hacer al Padre. Ellos saben que los milagros y las señales que él estaba manifestando dan testimonio de que él no viene de su propia cuenta, de que el Padre está manifestando a través de él los milagros y las señales que están dando testimonio que él salió de, que específicamente él no viene de su propia cuenta, que él descendió del cielo, como él lo manifiesta más adelante. Porque ellos mismos dicen, ¿acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Acaso puede el demonio levantar un paralítico en ese momento específico? ¿Acaso puede el demonio hacer esas señales, esos prodigios, levantar muertos, resucitar muertos y liberar endemoniados, por ejemplo? Entonces, dice, ni tenéis su palabra. El Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a este vosotros no le creéis. Ya empieza el Señor a confrontar a estas personas y les dice que la palabra del Eterno no permanece en ellos. Mire, hay una definición. La palabra del Eterno puede caber o no en ti. ¿De qué manera? Cuando tú permaneces o no en ella, o cuando tú permites que esa palabra more en tu vida. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no es buena tierra la palabra. La semilla de la palabra, cuando se habla de la semilla y de la buena tierra, no se está refiriendo a ofrenda. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de ofrendas en Corintios, se está refiriendo a una parábola de sembrar y cosechar. Pero cuando se refiere a la buena tierra, se refiere al buen corazón que recibe gustosamente la palabra con mansedumbre. Yeshua, cuando habla de la palabra del sembrador, te da varios tipos de tierra. Y dice que la tierra que fue sembrada entre espinos, esta es la que tiene los placeres y los afanes de la vida y ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Pero la semilla es la palabra de Elohim. Entonces, él está diciendo que ellos no son buena tierra porque la palabra de Elohim, ellos no no producen frutos, es decir, no tienen un corazón para que esa palabra pueda germinar porque no está morando en ellos. Ellos no son buena tierra porque la semilla que él está colocando allí adentro no puede producir. Qué triste es cuando una tierra donde se ha sembrado una semilla sea tan mala que la semilla no puede producir. Porque la tierra fue hecha por Dios para que permita que las semillas produzcan. Una tierra infértil, ¿para qué sirve? Está ahí árida, seca.
no cumple el propósito para el cual Dios, ¿para qué creó la tierra? Para que pueda ser un canal, para que pueda producir la semilla, para que pueda producir y las semillas pueden producir fruto para alimentación. Pero las tierras áridas no son producto, es decir, las tierras que hoy conocemos que son infértiles, que son áridas, no cumplen el propósito ni el motivo para el cual Dios las creó. Eso fue producto de la maldición que vino sobre la tierra, así como la maldición que vino sobre los leones, que ahora comen carne, que vino sobre las abejas que tienen el aguijón en su parte inferior, o etcétera. Todas las cosas que vemos en el mundo. La tierra fue creada para que pueda dar fruto. Entonces, una persona que no puede permitir que la palabra de Dios pueda generar fruto en ella es una persona infértil, es una persona que no cumple el propósito para el cual nació en esta tierra. Eso es triste. Y él les está diciendo específicamente a los fariseos que ellos son personas infértiles, que son personas que no cumplen el propósito para el cual Dios los trajo al planeta Tierra. Si tú no puedes albergar en ti la palabra y la palabra no puede germinar en ti, ¿para qué viniste a la tierra, cabezón? ¿Para qué viniste a la tierra? No viniste a nada, viniste a perder el tiempo, a vivir una vida de vanidad, a que tus días se sequen y te mueras y te vayas a la tumba. Entonces, si me está escuchando en este momento alguna persona que no tiene a Yeshua en su vida, revísate para qué es tu tierra. Tu tierra, ¿qué es lo que está produciendo? Está produciendo espinos, está produciendo cardos, está produciendo mala hierba. Tienes que ver para qué propósito viniste a la tierra. ¿Cuál es el objetivo por el cual viniste a este planeta? Viniste con un propósito. Y el propósito con el que viniste es para que la semilla de la palabra de Dios pueda germinar en ti y pueda dar fruto. Para eso viniste. Y para que la semilla pueda dar fruto, tienes que permitir que el sembrador, que es Yeshua, pueda morar en ti. Si me está viendo alguien que es inconverso, atiende estas palabras, porque si no, tus días se van a secar, te vas a ir a la tumba y te vas a ir sin cumplir el propósito de Elohim en tu vida. Qué triste sería eso. Serías un miserable, serías una persona sin propósito, una persona vacía, sin importar que tengas máster, que tengas posgrado, que tengas estudio, que tengas pareja, que tengas hijos, que te hayas casado y que creas que estás pleno. No hay plenitud porque jamás permitiste que la palabra de Dios pudiese germinar en tu vida. No naciste de ella. Dice el Señor en el 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios representa el testimonio del Mesías. Todo lo que está escrito en los 5 libros del Humach, todo lo que está escrito en Bereshit, todo lo que está escrito en Shemot, todo lo que está escrito absolutamente en Devarim, en Bamidbar, en Levíticos, todos, absolutamente todo, da testimonio del Mesías. Por eso él dice, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que cuando esta palabra se mete en tu mente, o tú permites que esta palabra se meta en tu mente, él dice en su palabra, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que hay virtud, todo aquello que es digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay gente que dice, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz, pero él dice en su palabra en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Tú quieres tener paz? La paz no se consigue simplemente por desearla ni por orar por ella. La Escritura dice que tenemos que transformar nuestros pensamientos, nuestra mente, porque cuando los pensamientos divinos, que son la Torá, que son la palabra, tú y yo empezamos a pensar de acuerdo a ellos, el Dios de Shalom estará con nosotros. Entonces dice, gloria de parte de los hombres no recibo, pero yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Imagínense, si no permite que la palabra de Dios pueda germinar en ellos, ¿cuánto menos van a tener amor de Dios? Y yo he venido en nombre de mi Padre y no lo recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El propio Barrabás vino en su propio nombre y a ese recibieron. No solamente lo recibieron, sino que lo cogieron en vez de Yeshua. No estoy hablando de todos los judíos, ¿no? Porque ese es el argumento antisemita. Todos los judíos entregaron a Yeshua, todos los judíos son los asesinos del Mesías, etcétera, etcétera. No. Una parte se endureció en parte, pero Pedro, Juan, Pablo, Santiago, Jacobo, Bartolomé, todos los talmidín eran judíos. ¿Cómo podéis vosotros creer, vosotros que recibís gloria de los hombres, gloria los unos de los otros y no recibís la gloria que solo viene del Dios único? No penséis que yo
os acusaré delante del Padre. Hay quienes acusan a Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Moisés se le apareció en el monte Tabor con Elías hablando con el Mesías. O sea, Moisés, ya sabemos de parte de quién estaba, de parte de la Torá y de parte de la correcta aplicación de la Torá. Pero si creyeres a Moisés, me creerías también a mí, porque de mí escribió él. Cuando dijo lo que dijo la pastora Leymar, que usted escuchó, que el Eterno levantaría otro profeta al igual que Moisés. ¿Ok? ¿Recuerdan el pasaje que ella citó? ¿Ok? Entonces, de eso se estaba refiriendo Moisés cuando decía que un profeta, así como él, levantaría el Eterno y que el alma que no escuchara que el profeta sería desarraigada. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y ahí finaliza la porción. Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeríais a mis palabras? Wow. Entonces, aquí está la importancia, y con esto finalizo, aquí está la importancia de la Torá. Hablar de la Torá es hablar de Yeshua. Porque él dice, si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? O sea, Yeshua es un reflejo de la correcta aplicación de la Torá en ese momento específico. Una cosa es la Torá que transmitió Moshe desde el monte Sinaí. Pero otra cosa es la aplicación de la Torá. Yeshua es la Torá viviente. Por eso cuando él habla es aplicación pura de la Torá. Entonces no puedes tener aplicación sin el conocimiento de Torá. Moisés transmitió el conocimiento y también le dio, pues, él enseñó, Moisés era un maestro, él enseñó al pueblo la Torá. Pero Yeshua es quien le daría a la Torá la correcta aplicación, que es la otra parte que falta. La transmisión de la Torá es una cosa, la correcta aplicación es otra. Cuando Yeshua dice, por ejemplo, ustedes escucharon decir a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, el que te hiere la mejilla izquierda, pon la otra. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre. El Señor no estaba absolutamente cancelando lo que está escrito en Torá, sino que, entre otras explicaciones que también hay sobre eso, cuando él dice ojo por ojo y diente por diente, se está refiriendo a algo que fue establecido específicamente para los jueces en Israel. ¿Ok? Entonces, bueno, culminamos entonces, finalizamos esta porción. Les bendigo grandemente, proclamo el shalom de Adonai sobre sus vidas, proclamo sobre sus vidas cielos abiertos, proclamo en el poderoso nombre de Yeshua que este será un tiempo para ustedes de sabiduría, de comprensión, un tiempo de puertas abiertas, este tiempo Dalet, este tiempo que el Eterno ha abierto en esta temporada. Proclamo que será un tiempo Dalet también en comprensión, en autoridad, en poder, en unción sobre sus vidas. Les bendigo grandemente. Shalom, Pastor Gabriel. Bien, familia, gracias, Pastor Luis. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta preciosa tarde para acompañarnos en este estudio de la porción número 45. Bendiciones, un abrazo para todos, un excelente día, una excelente semana y les invitamos a que puedan acompañarnos en cada uno de los días que tenemos para ustedes con estas transmisiones y también que no se pierdan de lunes a viernes. También tenemos a las 3 de la tarde, Proclamemos Juntos, tenemos a las 5 de la tarde también Gobernados por el Padre y por supuesto los días sábados tenemos Shabbat. Así que familia, les esperamos en cada una de este tiempo y de este espacio que tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes. Bendiciones para todos, shalom, nos vemos en la próxima.